el ponente en el día de hoy, Alfonso Álvarez, socio del área de fiscal. Y agradecimiento también a la firma Liberbank, a la entidad financiera, pues también estrecho colaborador del conjunto del tejido empresarial asturiano que con apoyos puntuales, pequeños y grandes, pues nos acompaña en el día a día de nuestra actividad, haciendo posible muchas de estas jornadas y muchas de las actividades que llevamos a cabo, y también pues dejar obviamente constancia expresa del agradecimiento a Liberbank por ese apoyo habitual. En el día de hoy, bajo el título de consecuencias fiscales de los ERTEs, pues vamos a acometer uno de los temas que tanto a trabajadores como a empresas está ocupando y preocupando en estas fechas, en el que ya estamos en plena campaña del impuesto de la renta de las personas físicas. Como todos ustedes saben, durante 2020, como consecuencia de la pandemia, han sido no pocos los trabajadores que se han visto afectados por ERTEs, y que como consecuencia de ellos han sido más de uno los pagadores de los que han recibido percepciones. Su propia empresa y, en este caso, el Servicio Público de Empleo Estatal. Esta circunstancia tiene efectos directos en el impuesto de la renta, hasta el punto de tener que llevar a nuestros trabajadores que en otras circunstancias no estarían incluso ni afectados por no estar en la base mínima de este impuesto, a tener que acometer la necesidad de su presentación, o en otros casos analizarlo de otra manera, tanto por parte del trabajador como por parte de la propia empresa a la hora de gestionar esta circunstancia. Este asunto, el modo de hacerlo y las consecuencias prácticas y legales que tiene, será el objeto de la jornada de hoy, que, como decía al principio de mis palabras, pues analizaremos y estudiaremos pues, de la mano de una de las firmas de referencia a la hora de asesorar a las empresas en Asturias, como es Llana Consultores. Por mi parte, nada más. Cedo la palabra ahora a Pilar Martínez, como decía hace unos minutos, CEO de Llana Consultores, para que también les dirija unas palabras en la presentación de esta jornada. Pilar, buenos días, bienvenida. Cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días. En primer lugar, agradecer a las cámaras de Asturias y a Liberbank esta posibilidad que nos da de realizar este webinar denominado Consecuencias Fiscales de los ERTEs. Y como tú bien decías, Álvaro, los ERTEs es una de las consecuencias con mayor calado que tuvo esta pandemia. Considero que ha sido una medida muy acertada, en tanto en cuanto permitía descargar gastos de personal a la empresa, y a su vez el trabajador tenía liquidez para su familia y para continuar en su vida diaria, ¿no? Pero esta medida también tiene sus consecuencias fiscales. ¿Qué ocurre? Que durante la pandemia se han publicado ni más ni menos que más de 21 reales decretos desde marzo hasta junio. Reales decretos que regulaban materias fiscales, laborales, mercantiles, de empresa general, de trabajadores y estos ERTEs, ¿no? Fueron épocas muy convulsas, épocas de mucha incertidumbre, en las que realmente son momentos extraordinarios y de difícil gestión. Pero si bien es cierto que esta medida es una medida que ha alentado a las empresas y a los trabajadores, también es cierto que creo, desde mi punto de vista, que se les ha olvidado regular también este impacto fiscal que podía tener el ERTE, o que puede tener el ERTE en los trabajadores a la hora de presentar su declaración de la renta. Bien es cierto, como decía Álvaro, hay muchos trabajadores que probablemente no hubieran superado el mínimo
para poder para hacer la declaración de la renta, ¿no? Para presentar la declaración de la renta. Y de esta manera, pues están obligados a presentarla. Y lo peor de todo es que en ocasiones les va a salir a pagar. Eso pues es un poco contradicción. ¿Por qué? Porque efectivamente los ERTEs permitían disponer de liquidez a las familias, pero si ahora con la renta puede ocurrir que les haga una cuota a pagar, pues un poco contradictorio. Y si bien es cierto que fueron momentos de muchísimos decretos, yo creo que ese sistema se ha escapado. Veremos con mi compañero Alfonso Álvarez cómo puede afectar en la renta de los trabajadores. Y además hay otro aspecto que pudiera afectar a las empresas de cara a calcular la plantilla media, por ejemplo, para deducciones o, por ejemplo, para tener en cuenta subvenciones, ¿no? Esto también está regulado, veremos cómo puede afectar. Yo sin más decir que estamos en Llana Consultores, estamos a disposición de todos vosotros para poder aclarar, para poder contestar y aquellas dudas que nos planteéis sin ningún tipo de compromiso, porque continuamos con momentos y con circunstancias extraordinarias, porque no es vano que un trabajador que no está obligado a presentar su declaración, que la tenga que presentar, es algo extraordinario. Y, bueno, pues para comprobar si los datos son correctos, porque muchas veces el borrador de renta no es del todo correcto, y sin ningún tipo de compromiso nos pueden llamar y les asesoramos, les intentamos ayudar, les ayudaremos con nuestra recomendación. Sin más, Álvaro, si quieres presentar a Alfonso Álvarez. Nada, si te parece solamente indicar y si te parece ya presentas tú que eres más conocedora del ponente como colega y compañero de despacho que es tuyo, solamente indicar que a la finalización de la exposición de Alfonso, todas aquellas dudas o preguntas que se quieran plantear, está habilitado el chat propio de la aplicación de este webinar y Ignacio Martín, el director del área de servicios a empresas de la Cámara, será quien se encargue de ir trasladando de una manera ya global y uniendo aquellas cuestiones que a la hora de plantearlas pues sean muy similares o sean la misma al ponente de la jornada. Pues Pilar, si ya presentas tú a Alfonso, pues damos ya comienzo para que él tome la palabra. Muchas gracias. Y Alfonso Álvarez es abogado, fiscalista, con más de 18 años de experiencia en la materia, habitual en la formación de webinars, habitual en el estudio y análisis de especialista en el impuesto de la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades, y un experto en reestructuraciones patrimoniales, en la que, y un experto también, un habitual articulista en diferentes prensa, en la prensa digital. Alfonso, cuando quieras, te damos paso para que nos instruyas en este webinar de consecuencias fiscales de los ERTEs. Bueno, pues muchas gracias a los dos y muchas gracias a las cámaras de comercio por la oportunidad que nos dais de poder explicar un poco las consecuencias que tienen, como bien comentabais, los ERTEs en la fiscalidad. Hablando así, o el título es un poco genérico, porque principalmente las consecuencias que vamos a analizar son desde el punto de vista del IRPF. Lo que pasa que, bueno, eso tiene implicaciones tanto para los trabajadores que van a tener que presentar ahora su declaración de la renta, como para las empresas desde el punto de vista de la retención. Y algunas otras, como os comentaba Pilar, en cuanto al cálculo de plantilla media, vamos a ver también un poco el tema, algún efecto que tienen en algún tipo de deducción en el IRPF, y dejo para el final un pequeño apunte sobre ahora que también estamos no solo con la declaración de IRPF, sino también con el cierre,
con el cierre fiscal y contable, bueno, pues un pequeño apunte sobre contabilización de los ERTEs para las empresas. Con lo cual, después de toda esta presentación y sin más, voy a pasar a compartir pantalla, ¿vale? Y empezamos con lo que es el webinar. Vale. Hemos estructurado la presentación con los siguientes puntos: las implicaciones que tiene la declaración del IRPF, la obligación o no de hacer la declaración del IRPF, el efecto, como os decía, sobre determinadas deducciones, las obligaciones que podemos tener como retenedores, deducción de los gastos en caso de complementos de prestaciones por parte de las empresas y cómo afecta el ERTE al cómputo de la plantilla media. Como después de este año yo creo que ya sabemos todos lo que es un ERTE, aún así el expediente de regulación de empleo temporal es una herramienta legal que tienen las empresas para suspender o reducir temporalmente los contratos de los trabajadores que tienen en plantilla. Con el tema de la... espera, perdón. ¿Qué me decía? Ahora creo que sí, ¿no? Ahora sí. Vale, perfecto. Vale. Bien. Como os decía, dada la situación actual o la situación que hemos tenido a lo largo de todo el 20 y lo que llevamos del 21, lo que hizo el gobierno, bueno, pues fue activar los ERTEs de fuerza mayor para compensar o para subsanar el impacto que estaba teniendo la pandemia en todo lo que es el tejido industrial del país. Esa prestación, como son los ERTEs, se percibe tras la pérdida involuntaria temporal del empleo. Pérdida temporal o reducción de jornada diaria de la jornada de trabajo. Estas prestaciones que cobran los trabajadores como consecuencia de haber sido involucrados en un ERTE, lo primero que tenemos que saber es que no están exentas de tributación en el IRPF. Es decir, se trata de un rendimiento más y como tal está sujeto a tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Tenemos que en este caso saber, a la hora de ver cómo esto nos afecta en la declaración, en cuanto a la obligación o no de presentar la declaración de IRPF, si se trata de un ERTE de reducción de jornada o se trata de un ERTE a jornada completa. En el caso del ERTE de reducción de jornada, lo que tenemos es que se nos reduce la jornada de trabajo y por lo tanto una parte del sueldo nos lo paga el empleador, nuestro empleador, y la otra la paga el Servicio Público de Empleo, el SEPE. Nuestro empleador nos aplicará la correspondiente retención en la nómina en función de los ingresos que vayamos a tener y el SEPE también nos retendrá. Lo que pasa es que la retención del SEPE va a ser mínima. En el caso de que la haya, será una retención mínima. En el caso de que se trate de un ERTE de suspensión de jornada completa, la prestación por desempleo la pagará íntegramente el Servicio Estatal de Empleo y nos retendrá. Lo que pasa es que, como os decía, esa retención no va a alcanzar el mínimo exigido o será mínima o bien incluso en algunos casos cero. Consecuencia de esto es la pregunta lógica. Oye, ¿yo tengo la obligación de hacer mi declaración de la renta? Bueno, pues para eso lo que tenemos que tener claro son los requisitos que nos establece la norma del IRPF para cuando tenemos la obligación de presentar la declaración de la renta. La declaración de la renta, como sabéis, ¿vale?, es obligatorio presentarla si superamos el umbral de los 22.000 euros anuales. En el caso de que tengamos un solo pagador y superemos este umbral, el de los 22.000 euros de ingresos anuales, bueno, pues automáticamente nos surge la obligación de presentar la declaración de IRPF. Lo que pasa es que en consecuencias normales nuestro empleador ya nos retendrá en función del sueldo correspondiente y esta retención se ajustará de tal forma que la renta nos quede pues, alrededor de cero, bien cero, un poco a devolver o un poco a pagar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tengo dos pagadores? Bien,
En ese caso concreto lo que pasa es que este umbral de los 22.000 euros baja a 14.000 euros. Es decir, ya no tenemos la obligación de presentar la renta solo si superamos los 22.000 euros, sino que en el caso de que tengamos dos pagadores y superemos los 14.000 euros ya podemos entrar en la obligación de presentar la renta, siempre que la cantidad pagada por ese segundo pagador, por los restantes, supere los 1.500 euros. Con lo cual, no es difícil que algunas de las personas, tal y como decían los presentadores Pilar y Álvaro, que habitualmente no tuvieran la obligación de presentar la declaración de IRPF por no llegar al umbral mínimo de los 22.000, en el caso excepcional de este año y al tener los dos pagadores, su empresa y el SEPE, pues sí puedan tener la obligación de presentar la declaración. Por lo tanto, como os decía, en este caso concreto en el que tenemos dos pagadores, la empresa y el SEPE, la primera pregunta es, bueno, ¿y quién es nuestro segundo pagador? Bueno, pues a esto ya contestó la Dirección General de Tributos. Hay una consulta vinculante que os pongo en la presentación, que es la 0908 de 6 de mayo, donde consideraba al SEPE, en los casos de ERTE, como un segundo pagador. Es decir, si el SEPE es nuestro segundo pagador, lo que debemos saber es si las retribuciones las retribuciones por este concepto que nos paga el Servicio Público de Empleo superan los 1.500 euros. Si los supera y además el cómputo global supera los 14.000 euros, pues tendremos la obligación de presentar la declaración. Y en el caso de que no lo supere, pues no tendríamos la obligación de presentar esta declaración de IRPF. Así pues, en el caso de que, como respuesta a la duda que nos puede plantear, bueno, pues tenemos que el SEPE sí es considerado un segundo pagador, la prestación por desempleo tenemos que incluirla o está sujeta al IRPF. Tenemos dos pagadores, con lo cual tenemos que saber si entre los dos superamos los 14.000 euros y si el segundo además supera los 1.500 euros, y en este caso estaremos obligados a hacer la declaración. Y aquí surge el problema. El problema es el que ya os comentaba en las primeras diapositivas, que el SEPE nos va a tener o nos va a aplicar una retención muy baja o incluso cero. Ese es por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, el efecto perverso de esta obligación. No es que el hecho de tener dos pagadores haga que yo tenga que pagar más IRPF, no. El hecho de tener dos pagadores lo que me puede hacer es que surja la obligación de presentar la declaración de IRPF, y al tener dos y como entre ellos no se comunican, cada uno de ellos aplica las retenciones correspondientes a su tramo, y eso puede hacer que haya un desfase de retención y por lo tanto que el resultado de la declaración, al no estar bien aplicada esa retención, pues me salga a pagar lo correspondiente, pero a pagar. Os he puesto un par de ejemplos, ¿vale? Bueno, para que todo esto que acabamos de hablar lo veáis con números. En el primer caso, el trabajador ha percibido durante el año 2020 rendimientos del trabajo por importe superior por importe de 16.000 euros, de los cuales 1.200 han sido en concepto de prestación por desempleo al estar en ERTE. Como veis, en este caso no supera los 22.000 euros en conjunto, ¿vale? Sí supera los 14.000 euros, ¿vale? Pero las cuantías recibidas de este segundo pagador no superan los 1.500 euros. En el siguiente ejemplo, bueno, pues el trabajador percibe 14.000 euros procedentes de la empresa y 1.900 euros en concepto de prestación por desempleo del ERTE. En este caso, está obligado a presentar la declaración de IRPF, ya que supera los 14.000 euros y además el segundo pagador le paga más de 1.500 euros. Os pongo también aquí un ejemplo de retenciones de un trabajador con o sin ERTE. Bueno, el contribuyente con ingresos brutos percibe 21.000 euros. Ha nacido en 1970, no tiene discapacidad, tiene un contrato general y se trata de una persona soltera y sin hijos. En la situación 1,
se trata de un trabajador sin ERTE, es decir, nada más que le paga a la empresa esos 21.000 euros. La empresa le retiene correctamente pues su retención correspondiente, 2.578,80 según el ejemplo, y como veis, al no superar el umbral de los 22.000 euros, pues no tiene la obligación de presentar la declaración de IRPF. Bueno, el impuesto que paga este trabajador a lo largo del año con las retenciones asciende a 2.578,80. Bien. En el segundo caso, el trabajador está incluido en un ERTE, ha sido incluido en un ERTE, el sueldo que percibe es el mismo, son los 21.000 euros, solo que 16.000 los percibe de la empresa y 5.000 los percibe del servicio de empleo público. La empresa le practica la retención correspondiente por el sueldo que le paga, es decir, por los 16.000 euros, y le retiene 859,20 euros. El SEPE, por los 5.000 que le abona, por los 5.000 del complemento que le abona el SEPE, no le retiene nada, cosa que, como os decía, es una práctica habitual, bien que no le retenga o bien que le retenga muy, muy poco. En este caso, tiene la obligación de hacer la renta. Esa declaración de la renta le sale a ingresar por 1.645,27 y al final veis que entre lo que le retiene a la empresa, los 859,20 y lo que le sale a ingresar la declaración de IRPF, paga 2.504,47. Como veis, no es que pague más, sino que lo que pasa es que al tener ese defecto, por llamarlo de alguna forma, de retención por la causa de tener los dos pagadores, pues sí que es verdad que en junio, cuando presente su declaración de IRPF, va a tener todo lo que no ha pagado a lo largo del año vía retención. Por decirlo de alguna manera, o porque quede claro, ese es el efecto. No es que pague más, y en el ejemplo lo veis claro, es que de una forma lo va pagando mes a mes a lo largo de las retenciones, y ese trabajador que no llega a tener la obligación de presentar la renta, por decirlo de alguna manera, en junio se olvida de ello, y de esta forma, cuando llegue junio, pues va a tener que pagar el grueso del IRPF que no ha pagado a lo largo del año vía retención. Bien, ¿qué pasa si yo he estado más tiempo en ERTE que trabajando en la empresa? Cosa que en determinados sectores y a lo largo del 20 ha sido común. Ha habido muchas empresas que el ERTE pues lo han estirado o han estado en ERTE, o trabajadores han estado en ERTE la mayor parte del año. En este caso, os pongo el artículo a tener en cuenta, el 96.3 de la ley de IRPF. Y cabe decir que los pagadores se determinan por orden de cuantía. Es decir, si yo he estado más tiempo en ERTE que trabajando para mi empresa, el SEPE será mi primer pagador y la empresa será el segundo. Es decir, si la suma de las cantidades de ese segundo pagador, o sea, de mi empresa, de mi contratador, superan los 1.500 euros y el cómputo global de los dos, los 14.000, pues estamos obligados a presentar la declaración de IRPF. También sabemos, o también hemos leído, o conoceremos algún caso en los que el SEPE ha realizado pagos excesivos, es decir, pues me ha abonado una prestación mayor a la que me correspondía. En ese caso, el SEPE se ha dado cuenta, o en el caso que os pongo aquí, el SEPE se ha dado cuenta de su error, lo subsanó y nos reclamó el exceso, nos reclamó como trabajadores el exceso antes del 31 de diciembre del 20. Bien. En este caso, pues la agencia tributaria, cuando bajen nuestros datos fiscales a la hora de hacer la declaración de IRPF y a la hora de tener en cuenta los mismos para hacer la declaración ahora en junio, pues para ellos ya computa exclusivamente esa renta que realmente he percibido del SEPE, por decirlo de alguna forma, la renta correcta, ya subsanada. Ahora bien, en el caso de aquellos pagos que no se han regularizado antes de esta fecha, antes del 31 de diciembre del 20, el beneficiario, el cobrador de esas rentas, tendrá que corregir las cifras que aparecen en los datos fiscales, ya que en los datos fiscales me aparecerá la cantidad errónea. Eso, obviamente,
será en el caso de que a fecha de hoy conozcamos esa cuantía real o que bien el SEPE nos lo confirme cuál sería la cantidad correcta por la que nos corresponde tributar. De no lograr la información antes de la fecha límite de presentación de la renta, antes del 30 de junio de ahora del 21, tendremos que asumir el pago del IRPF correspondiente a toda la cuantía percibida, a la cuantía percibida errónea. Y luego tendremos que saldar las cuentas con el SEPE, es decir, abonarle lo que hemos cobrado de más y además reclamar a la agencia tributaria ese impuesto o ese exceso de IRPF que hemos pagado a través de una devolución de ingresos indebidos. Con lo cual, en esos casos, yo creo que lo más práctico y lo más aconsejable es intentar apurar el plazo de presentación de la renta para ver si logramos clarificar o que el SEPE logre clarificar cuánto es ese exceso que se ha percibido de más para hacer la declaración de IRPF de este año, pues bueno, con cierta base, bueno, apoyándonos en cierta base legal. En el caso de que no la sepamos, como veis, bueno, pues intentemos apurarlo y tenemos que tener en cuenta eso, que deberemos tributar por toda la cantidad percibida, aunque sea errónea. El SEPE nos reclamará después esa cantidad y se la tendremos que abonar e inmediatamente deberemos hacer una devolución de ingresos indebidos ante la agencia tributaria, pues comentando estas circunstancias y aportando la documentación correspondiente para que se nos proceda a la devolución del exceso tributado de más. Os pongo también un ejemplo, en este caso es un trabajador que cobra 30.000 euros del empleador y 7.000 del SEPE por el ERTE. Debe abonar 6.686,99 euros en concepto de IRPF. Pero si el SEPE le pagó 5.000 euros extras por un error, podría llegar a tributar por 42.000 euros y no por los 37.000 que le correspondía, teniendo que pagar 8.302,64 euros y una vez que identifiquemos ese exceso, reclamar esos 1.600 euros a la administración mediante una reclamación. Como os decía, la recomendación que os damos en este caso es apurar los plazos, ¿vale? Y apurar los plazos hasta el 30 de junio o hasta que podamos disponer de esa documentación que nos facilite el Servicio Público de Empleo y si no, pues bueno, acudir a este procedimiento posterior de devolución de ingresos indebidos. ¿Qué pasa si el ERTE es declarado nulo? Ahí tenemos dos consultas que os pongo, la 1493-18 y la 0121-19, perdón, 3 y la 2856 del 19. La declaración de nulidad del ERTE por parte del órgano jurisdiccional supone que el trabajador tenga derecho a obtener el importe descontado por la empresa. Es decir, yo tengo derecho a reclamar a mi empresa que me pague mi sueldo como si no hubiera estado en un ERTE. El trabajador deberá regularizar su situación a nivel tributario de la siguiente manera. Es decir, se imputará en el periodo en el que la resolución judicial haya adquirido firmeza los rendimientos reconocidos por la sentencia. En este caso, siempre que sea posterior, podemos aplicar la reducción del 30% por considerarse un rendimiento irregular. En caso de circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos que la sentencia reconozca que sean percibidos en periodos impositivos distintos a los que fueran exigibles, deberíamos realizar una autoliquidación complementaria y no nos deberían imponer ni sanción, ni recargo, ni intereses de demora. Y en el caso de esas cantidades indebidas que hayan sido percibidas en calidad de prestación por desempleo, tendremos que presentar una solicitud de rectificación por esos años que hemos imputado o declarado incorrectamente esas cantidades. Bien, esto en cuanto a la obligación o no de presentar esa declaración de IRPF y qué consecuencias puede tener en los trabajadores, en los contribuyentes. Ahora bien, esa situación de ERTE puede tener otra serie de consecuencias en lo que son mi declaración de IRPF. Principalmente, o en los efectos que tienes en cuanto a la deducción por maternidad que pueden aplicar las madres en su declaración. En este caso,
el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social nos dice que en los casos en los que estemos inmersos en un ERTE, lo que pasa es una suspensión del contrato de trabajo. Es decir, el contribuyente se encuentra en una situación de desempleo. Bien, por tanto, durante el tiempo en el que el trabajador esté en esta situación de ERTE, lo que tenemos es una situación de contrato suspendido, es decir, estamos en una situación de desempleo, lo que estamos dejando de realizar una actividad por cuenta ajena y por lo tanto incumplimos los requisitos que nos marcan los artículos 81 de la Ley de IRPF y 60 del reglamento. Es decir, al no estar desarrollando, al no estar contratado por cuenta ajena y no realizamos la actividad por cuenta ajena, incumplimos esos requisitos que nos marcan las obligaciones que tenemos que cumplir para aplicar la deducción por maternidad y el correspondiente abono anticipado. La propia agencia tributaria, sabéis que tiene una parte que es el informa, donde se hacen preguntas y establece una serie de respuestas que no son vinculantes, pero bueno, sí que es verdad que nos sirven para saber por dónde van los tiros. Os pongo ahí el número de pregunta, la 134.766, nos contesta lo siguiente a la pregunta que viene, que si es aplicable esa deducción por maternidad durante el tiempo en el que se encuentra suspendido el contrato de trabajo por estar en un ERTE. Y contesta lo siguiente, dice que las mujeres con hijos menores a 3 años que tuvieran derecho a la deducción por maternidad, tienen derecho a ello siempre que realicen una actividad por cuenta ajena y estén dadas de alta en el régimen de la seguridad social o mutualidad. Como ya os comentaba, de acuerdo al apartado 2 del artículo 208 de la Ley de Seguridad Social, los trabajadores en situación de ERTE están en situación de desempleo, o no están contratados, o por decirlo de alguna manera, están en situación de desempleo total, no cumplen esos requisitos que acabamos de dar y que nos marca la ley y el reglamento de IRPF. Es decir, no están realizando una actividad por cuenta ajena, y por lo tanto no podrían aplicar la deducción por maternidad ni tener derecho al abono anticipado de la misma. Esto, que contesta la agencia tributaria en la página web, en el informa, ha sido también confirmado por una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 2003. Esta pérdida de abono anticipado, como sabéis vosotros, si la deducción por maternidad y la solicitud del abono anticipado de las cantidades correspondientes a estos 1.200 euros, bueno, pues se solicita a la agencia tributaria a través de un modelo, etc. Bien, pues la pérdida de ese abono anticipado también hay que comunicarla a la agencia tributaria, tal y como dispone el artículo 6, apartado 5.3 de la ley de IRPF. Esto, en el modelo 140 que la empresa facilita a los trabajadores, en el modelo 140 de solicitud de abono anticipado y comunicación de variaciones, pues hay que comunicar a la agencia tributaria para dejar de percibir ese abono y, obviamente, en el caso de que no se esté percibiendo el abono, pues habría que valorar la no aplicación de la deducción por maternidad correspondiente a aquellos meses en los que la trabajadora ha estado incluida en el ERTE. Bien, ¿qué ocurre cuando yo no soy trabajador, sino que algunos de los que estaréis escuchándonos, bueno, pues sois autónomos, no solamente sois trabajadores, sino que sois autónomos, y durante estos meses habéis percibido una prestación extraordinaria por el cese de la actividad? En este caso, en el año 2021, la Dirección General de Tributos ha sacado ya una consulta vinculante y lo que nos dice es que esta prestación extraordinaria por cese de actividad que se ha percibido durante los meses fuertes de la pandemia en el año 20 tiene la calificación de rendimiento del trabajo. Para aquellos autónomos que han percibido esta prestación extraordinaria, tenemos que tener en cuenta que en la declaración de la renta del año 2020, si desarrollan actividad empresarial o profesional, pues tendrán rendimientos de actividad económica, pero además, en el caso de que hayan percibido esta prestación extraordinaria por cese de actividad, bueno, pues tendrán rendimientos de
del trabajo. Tendrán que incluirla y además tendrán que incluirla como rendimiento de trabajo. También a lo largo de este año hemos visto como autónomos han sido exonerados de pagar las cuotas, total o parcialmente, de pagar las cuotas del RETA, del régimen de autónomos. En el caso, al no corresponder a ninguno de los supuestos de una obtención de renta, es decir, esta suspensión de las cuotas de los recibos de autónomos, no constituye ninguno de los supuestos de obtención de renta que nos dice la norma del IRPF en su artículo 6. Por lo tanto, no tienen la naturaleza de rendimiento íntegro ni, además, tampoco la de gasto deducible para la determinación de los rendimientos. Es decir, no serán un rendimiento para aquel autónomo que haya sido exonerado de las cuotas, pero al no haberlas pagado tampoco tienen derecho a deducírsela en su actividad. Además de esa prestación por desempleo, las comunidades autónomas, en el caso nuestro, pues la comunidad del Principado de Asturias, han aplicado o han dado a lo largo del año 20 determinadas subvenciones a todos aquellos trabajadores autónomos, por decirlo de alguna manera, o empresarios autónomos que han visto afectada su actividad o que se han visto obligados a cerrar por causa bien de la pandemia o bien de los cierres perimetrales, etc. Bueno, en este caso, esas subvenciones que conceden las comunidades autónomas sí que se califican, sí que han sido calificadas, y os pongo también en la consulta, como rendimientos de la actividad económica, conforme al artículo 27.1 de la ley de IRPF. Es decir, tenemos que tributar por ellas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la imputación, y es la imputación, como sabéis, de las subvenciones se hace en función de la finalidad para la cual se concede esa subvención. Si esa ayuda se concede o se aplica a compensar gastos corrientes del ejercicio o una pérdida de ingreso, serán subvenciones corrientes, es decir, se consideran como ingresos del ejercicio. Si se trata de subvenciones que se hacen para favorecer inversiones en el inmovilizado o gastos de proyección plurianual, se considerarán subvenciones de capital. En ese caso, sabéis que la imputación de las subvenciones de capital, pues bien se hace en la medida en la que se van amortizando esas inversiones para la cual nos dieron la subvención o según se van imputando los gastos realizados con cargo a las mismas. Vale. En este caso, en el caso de las subvenciones dadas por los cierres a los que se han visto obligados, obviamente se trata de subvenciones destinadas a compensar la pérdida que me producen esos cierres obligatorios y por lo tanto son ingresos en la actividad y tienen que imputarse en el ejercicio en el que se conceda, en el ejercicio en el que me la dan para compensar las pérdidas y por lo tanto, si me la dan para compensar las pérdidas del año 2020, pues las deberé imputar en este ejercicio. ¿Qué obligaciones tenemos las empresas como retenedores? Porque hemos visto el caso de los trabajadores o las implicaciones que tiene en su IRPF, también las consecuencias que han tenido todos los cobros excepcionales que han tenido los autónomos, pero las empresas también, además de las consecuencias laborales que han tenido los ERTEs en su plantilla, pues tienen consecuencias fiscales. Y obviamente van de la mano de las consecuencias que tiene el trabajador y van vinculadas a la retención. Las empresas son sujetos retenedores y la primera consecuencia es que tendrán que regularizar sus retenciones para adecuarlas a la situación extraordinaria que hemos tenido en el año 20. El año 20 empezó de una forma normal, durante los 3 primeros meses pues habrán aplicado la retención correspondiente a sus trabajadores como si no iba a pasar nada, como si no hubiera pasado nada, pero a partir de que llegó la crisis del coronavirus y muchas de ellas se han visto inmersos en el ERTE, pues han tenido que modificar el tipo de retención y regularizarlo conforme a las nuevas percepciones que van o que iban a percibir sus empleados. Esta consecuencia tiene una implicación adicional en el impuesto de sociedades
y es, obviamente, qué gastos consideramos deducibles en el impuesto de sociedades desde el punto de vista de empleador. Sabéis, bueno, no sé si hay aquí algún caso, pero sí que es verdad que hay determinadas empresas o algunas empresas que a través de una negociación con sus trabajadores acordaron compensar de forma voluntaria, pues completar esa prestación que les abonaba el SEPA a sus trabajadores para que los rendimientos íntegros de ellos, los rendimientos íntegros de sus trabajadores no se vieran afectados, es decir, bueno, como es que percibieran su sueldo de forma íntegra. En este caso, tenemos que recordar algo muy sencillo desde el punto de vista de la norma del impuesto de sociedades, que es que para que podamos deducir un gasto en el impuesto, tendremos que justificarlo de forma faciente y justificarlo correctamente. Es decir, estas empresas que hayan optado por completar el sueldo de sus trabajadores a través de un acuerdo con ellos, pues tendrán que justificar esos gastos de personal en ausencia de ese personal. Por lo tanto, es necesario que estos complementos que ha acordado la empresa los tengamos perfectamente documentados y justificados a través de los acuerdos alcanzados con los trabajadores y el por qué se ha decidido completar el sueldo con ellos, bueno, pues tanto para justificar como para tener en cuenta el principio de vinculación entre ingresos y gastos, etc. Otra de las consecuencias que puede tener o que pueden tener los ERTEs desde el punto de vista del pagador o desde el punto de vista del empleador es el cómputo de la plantilla media que tiene la empresa en estos casos. Sabéis que hay determinadas empresas, principalmente las pymes, que tienen derecho a, bueno, pues a determinados incentivos en función del mantenimiento o la creación de empleo. En este caso, tenemos que tener en cuenta una consulta, la consulta del BOICAC de enero, en el que se refería al número medio de trabajadores en empresas que han adoptado ERTEs derivados del coronavirus o derivados del COVID. Lo que dice esta consulta del BOICAC es que los ERTEs no dan lugar a la extinción de la relación laboral, sino a una suspensión de los contratos de trabajo, por lo que el Instituto entiende que deberán computarse a efectos del cálculo del número medio de trabajadores promediados según el tiempo durante el cual hayan prestado sus servicios en la empresa. Es decir, y como ejemplo, si una empresa de 20 trabajadores se ha incluido en un ERTE al 50% de la plantilla durante 6 meses del año 20, el número medio de trabajadores del ejercicio pues baja a 15, porque los tendremos que promediar. Este caso, como os decía, puede afectar a determinados incentivos fiscales. Os pongo ahí el ejemplo del artículo 102 de la LIS, de la Ley 27/2014, en el que teníamos la libertad, o tenemos la libertad de amortización para la adquisición de elementos nuevos del inmovilizado, siempre que durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del periodo impositivo, la plantilla media total de la empresa se incremente respecto a la plantilla media del año anterior, de los 12 meses anteriores, y además este incremento se mantenga en los 2 años siguientes. Bueno, yo en este caso lo que pongo aquí en la presentación es tranquilidad, porque si sacamos ahora mismo un informe medio de la plantilla media en situación de alta que nos proporciona la tesorería, se computa la plantilla de las empresas que se han acogido a este ERTE por los casos por coronavirus, por fuerza mayor, como si los trabajadores hubiesen estado trabajando los términos en los que estaban afiliados. No tienen en cuenta estas entradas y salidas del ERTE que hubieran podido tener cada uno de ellos a lo largo del ejercicio. Y desde el punto de vista lógico tiene la lógica, porque los ERTEs que se aplicaron durante el año 20 pues han sido derivados de una situación extraordinaria, han sido además ERTEs de fuerza mayor, obligados entre comillas, por la administración, y desde el punto de vista razonable no tiene lógica que esto perjudique determinados incentivos que yo puedo estar aplicando a mi empresa y que la ley me permite por una situación que yo no he provocado, sino que me ha venido impuesta. Por lo tanto, en este caso, yo creo que ahora que estamos con el cierre y de cara a ver si procede la aplicación de determinados incentivos en este tipo de pymes,
pues obviamente, si no se hace habitualmente, sí que este año se debería hacer, se debería pedir a la tesorería el informe medio de la plantilla media en situación de alta y ver de este informe que nace de la tesorería, o que nos da la tesorería, cómo nos computa la plantilla media o cómo el ERTE afecta al cómputo de nuestra plantilla media. ¿Sabéis o si habéis tenido comprobaciones fiscales de este tipo? Que lo que nos pide la administración es este informe, con lo cual, bueno, en el caso de que el informe no salga como si la plantilla no hubiera estado afectada, pues podemos tener más tranquilidad a la hora de aplicar, a la hora de tener en cuenta este tipo de incentivos. Para completar el círculo de esta implicación o de esta implicación fiscal que podrían tener los ERTEs, tanto desde el punto de vista de los trabajadores como desde el punto de vista de los empleadores, perdonad, he puesto pues un par de notas para, de forma muy breve, y también porque estamos en el cierre, ver cómo contabilizar esta exoneración de los seguros sociales. Obviamente, al presentar los seguros sociales de estos meses, los que se mantenga el ERTE, hay que distinguir, supongo que ya lleváis meses contabilizando los que los tengáis nóminas con ERTE, pero bueno, en el caso de que alguien todavía no lo haya aplicado, pues hay que distinguir la base de cotización de los días de alta de los trabajadores y la base de cotización correspondiente a los días en los que ha estado en suspensión o en jornada de reducida. Esto, obviamente, lo hay que hacer, como os decía, en los meses en los que se estuvo en ERTE, pero hay empresas que todavía están aplicando ERTE y, por lo tanto, todavía tienen que estar contabilizando o teniendo en cuenta esto a la hora de contabilizar los seguros sociales. Es decir, tenemos dos tipos de recibo, uno con cuota a pagar y otro por la parte exonerada. Esto puede llevar a duda o a confusión a la hora de cómo contabilizar esos seguros sociales. Bueno, esa exoneración, lo primero que tenemos que tener claro es que esa exoneración en la cotización a la seguridad social lo tenemos que tratar como una bonificación o como una subvención y por lo tanto llevarla a una cuenta del grupo 74, a una cuenta de subvenciones. Y en segundo lugar, tenemos que, os pinto ahí el asiento, obviamente os pinto el asiento tal, la 471, organismos de seguridad social deudora, ¿vale? En los que incluiríamos el importe de la exoneración en la cuota y la parte que debemos llevar al resultado, a la 740, por la bonificación que tenemos de ese importe. Cuando se realiza el pago, bueno, pues a la 476 llevaremos la cuota de seguridad social correspondiente y la saldaremos contra esa parte que tenemos bonificada en la 471 como organismos de seguridad social deudora y contra tesorería, contra la cuenta del grupo 57. Y por mi parte nada más. Creo que hemos acabado ya, son las 10 casi y media. Con lo cual hemos cumplido el tiempo y por mi parte nada más a espera de todo lo que puedan ser las preguntas que os haya surgido. Daros las gracias por la atención. Tenéis ahí en esta pantalla mi mail por si queréis pues preguntarme algo por mail o que analicemos algo de una forma un poco más pausada y nada más. Podéis ahora plantear algún tipo de preguntas o las dudas que os haya generado la presentación. Muchas gracias, Alfonso. Tenemos sí alguna pregunta ya en el chat. Animo a los que quieran preguntar a que lo hagan a través del chat. Te voy a leer algunas de las preguntas. La primera es, ¿cómo tributarían las ayudas que ha dado el Principado para determinadas actividades? Vale, creo que esa os las contestaba en la presentación. Esperar que... Os contestaba en la presentación que ese tipo de ayudas, ¿vale? Si se trata de ayudas de autónomos, pues en el caso de la prestación por cese extraordinario computa como un rendimiento de trabajo y en el caso de que sean ayudas, este tipo de ayudas que daba las comunidades autónomas para determinado tipo de actividades, pues obviamente tributan y las tenemos que considerar como una subvención. Como una subvención, bien os decía, o bien de capital o bien de explotación. En el caso más concreto, como la mayor parte de ellas fueran destinadas a compensar las pérdidas provocadas por los cierres,
pues serán subvenciones de explotación a imputar en el ejercicio. Es decir, bueno, pues si se trata de empresas que tengan que llevar contabilidad adaptada al Código de Comercio, la tendrán que contabilizar como una subvención de explotación, y si se trata de trabajadores autónomos que tengan que llevar su registro de ingresos y gastos, pues también, pero simplemente considerar el efecto de IRPF como una subvención de su actividad. Sí. Bueno, sí, nos decía la persona que preguntaba esto que disculpes que la había lanzado antes de que llegase ese No, no pasa nada, no pasa nada. El caso queda contestado. Tengo otra pregunta. Me plantea un caso, voy a leerlo. Buenos días, agradecería aclarase cómo habría que tratar el siguiente caso. Y dice, un trabajador percibe mensualmente una retribución en especie correspondiente al pago de un seguro de salud para él y sus familiares. Los ingresos a cuenta que realiza la empresa se repercuten al trabajador. Si el trabajador pasa a estar afectado por un ERTE, ¿habría que seguir confeccionando su nómina, incluyendo únicamente la retribución en especie y las retenciones correspondientes, o cuál sería el proceso a seguir? Bueno, en ese caso entiendo o quiero entender de la pregunta que lo único que paga la empresa durante ese tiempo es pues ese rendimiento en especie, y que la parte de sueldo correspondiente, si no es así, bueno, lo aclaramos con un poco más de calma o que me escriba un mail, que la parte correspondiente a salario se la paga íntegramente el SEPE. Yo entiendo que si durante esos meses el trabajador ha seguido percibiendo el ingreso, en especie, pues por esa parte la empresa le tendrá que retener. Al fin y al cabo, la empresa tiene que retener por lo que ha abonado durante esos meses. Me da igual que sea como un ingreso metálico o como un ingreso en especie. Si durante esos meses la empresa le ha estado abonando, a pesar de estar en situación de suspensión de empleo o de empleo del sueldo por estar en ERTE, le ha seguido pagando el rendimiento en especie, pues la empresa obviamente tendrá que declarar, o él tendrá que declarar el rendimiento en especie que le paga la empresa, y la empresa seguirá aplicando el ingreso a cuenta por esa parte. Y por la parte del sueldo que le paga el SEPE o que no ha abonado la empresa, pues obviamente nada, se le retendrá por parte del SEPE. Entiendo así, al fin y al cabo la consecuencia de esto es: la empresa retendrá correctamente por lo que le pague y en concepto de lo que le pague, me da igual como rendimiento en especie o no, y el SEPE le retendrá por su, o no le retendrá, pero por el defecto de retención, por la parte que le pague. Pero el hecho de que, otra cosa es que durante ese tiempo la empresa haya suspendido también el ingreso o la retribución en especie. Bueno, pues en ese caso obviamente no procederá a la retención porque se ha suspendido. Pero bueno, no sé si la pregunta era esa o si la he entendido bien, pero al fin y al cabo, si durante esos meses el trabajador ha seguido percibiendo su retribución en especie, pues la empresa tendrá que seguir practicando el ingreso a cuenta correspondiente. En principio no hay más preguntas, Alfonso. Voy a revisar una última vez. No, ya no hay más preguntas. Así que, Álvaro, adelante. Bueno, pues nada, damos, si os parece, por finalizada la jornada. La verdad que hemos sido muy rigurosos en tiempo y forma, y eso es como consecuencia, entiendo yo, pues cuando algo está bien preparado, pues como ha sido el caso, ¿sí? Lo conciso, claro y completo, pues ayuda a su exposición y sobre todo a su comprensión en este caso. Espero, en consecuencia, que haya cumplido la expectativa con la que programamos esta jornada para todos aquellos que nos habéis estado siguiendo, y insistir una vez más en el agradecimiento a Yana Consultores, Alfonso, Pilar y el resto del equipo, y en nombre de las cámaras de comercio de Asturias, pues también a Liberbank, aparte de la firma comentada. Pues muchas gracias a todos. Si os parece oportuno, damos ya por finalizada la jornada del día de hoy. Gracias, muchas gracias.
sí.